Bueno, Nicolás, muchas gracias por estar nuevamente en esta conversación, la tercera conversación. Arrancamos ya, estaba acordándome que la primera conversación, el primer episodio, si se quiere, sobre este especial que tiene que ver con el Papa Francisco y su sucesión y la vida en el Vaticano, el futuro de la Iglesia, era cuando el Papa Francisco estaba mal de salud, estuvo internado. Después grabamos otra conversación cuando ya había fallecido y bueno, estaba toda especulación ahí en torno al cónclave, y ahora tenemos un nuevo papa. Un papa que para algunos fue una sorpresa, no sé cómo lo viste vos, digamos. Bueno, primero gracias por la invitación, la verdad que está bueno tener la seguidilla. La secuencia. La secuencia. No fue completamente una sorpresa, pero no estaba dentro de los favoritos más, digamos, los nombres. Si había que cerrar en 3 nombres, no estaba entre ellos, pero estaba en un grupo un poquito más amplio. Se cumplió aquella máxima de que el que entra papa sale cardenal. Exacto, ¿no? Sí. Sí, hay varias notas hoy, ayer, ¿no? Que hablan como que el gran derrotado es Parolin, el cardenal Parolin, que era el favorito. El gran favorito. Y que es el derrotado. No sé si tanto, pero bueno, eso es un poco lo que circula ahora. Y lo que trascendió es que era el más votado con un techo por abajo de los 50 votos, ¿no? Que eso lo limitaba para conseguir los 2/3. Sí. Sí, a ver, si hacemos un análisis rápido con las cosas como certeras, digamos que sin riesgo de equivocarnos, el cónclave fue más fácil que lo que se esperaba, ¿no? O sea, durante los últimos días se especulaba mucho sobre la posibilidad de que las divisiones en la iglesia impidieran una elección rápida, y fue una elección muy rápida. Cuarta votación. Cuarta votación, el segundo día, así que... Hay más o menos en el nivel de Benedicto y de Francisco. Exacto, digamos, sí. Pero bueno, se había hablado mucho de que las divisiones que había iba a ser difícil elegir el papa rápido. Y bueno, me parece que algunos habíamos dicho que la estrategia de alargar las reuniones previas al cónclave iban a permitir un cónclave más rápido. Y bueno, y me parece que en ese sentido los cardenales tuvieron tal vez esto ya es especulación mía, por supuesto, como la muñeca para mostrar un signo de unidad al elegir rápidamente el sucesor de Francisco. Sí, lo que sí quedó claro, por lo que se sabe también, es que vos lo planteaste desde un primer momento, digamos, lo que estuvo en juego en el cónclave. Me parece que eso me parece lo más importante o profundo era, bueno, vos habías mencionado, contrariamente a lo que podrían haber sido algunas elecciones anteriores, donde era los progresistas versus conservadores, por llamarlo de alguna forma, en este caso se trató más de qué hacemos con el legado de Francisco, digamos. Sí. ¿Seguimos con el legado de Francisco o salimos de la crisis que provocó o que se evidenció en la renuncia de Benedicto por otro lado, digamos, que significa retroceder un poco a lo que había avanzado Francisco y la solución a esa crisis por otro lado? Me parece que esa tensión fue un poco el eje del cónclave, ¿no? Sí, yo creo que sí, y creo que la elección del cardenal Presbost muestra que los cardenales decidieron, o sea, frente al clivaje acerca del papado de Francisco y su legado, decidieron darle continuidad. Que no es menor, digamos, si la solución de la crisis de la iglesia va por ese lado, ¿no? Claro, sí. Tal vez no será igual al papado de Francisco. Con sus distintas velocidades. Distintas velocidades, características, énfasis. Seguramente, obviamente son todas especulaciones, porque bueno, uno es la trayectoria que lo trajo hasta acá Presbost, y hay que ver qué es lo que va a hacer una vez ya sentado, digamos, en el sillón de papa, ¿no? Pero mi parecer es que va a ser esa continuidad más moderada, con énfasis distintos, pero sí siguiendo esa continuidad. A ver, si el papado de Francisco fue rupturista, imagino que el papado de Presbost va a ser de continuidad con la línea
trazada por el papado de Francisco. Sí, ahora, de todos modos, imagino que esas tensiones que se deben haber planteado en el cónclave quedan, ¿no?, en la iglesia. No es que se saldan las diferencias y esas tensiones. Y me parece que por ahí va también el primer mensaje de León XIV, que lo que plantea mucho lo de la unidad, ¿no? Lo de la paz por un lado y también la unidad. Y bueno, y tal vez esa moderación también tenga que ver con contener a los distintos sectores. Sí, creo que en eso también hay una continuidad con Francisco, incluso enfatizando la cuestión de la unidad. Creo que el papado de Francisco, aun cuando generó mucha discordia tal vez, y se ha visto en estos días muchas diferencias a su liderazgo y a su conducción, siempre, esto lo hemos dicho en los episodios pasados, ha buscado contener a todas esas diferencias. Sí. Creo que el mandato que le dan los cardenales a Presbost es reforzar esa unidad. En ese sentido es interesante el lema que tiene el Papa nuevo, el Papa León XIV, que dice, en el que es uno, refiriéndose a Cristo, seamos uno, ¿no? Entonces, claro. O sea, un lema muy anclado en la unidad. El lema del Papa Francisco era: lo miró con misericordia y lo eligió, ¿no? Como que Dios mira con misericordia. O sea, me parece que ya en el lema del Papa hay alguna clave para poder, aunque sea vislumbrar lo que se viene. Sí. Repasemos un poco rápidamente, si querés, el perfil de ahora León XIV. Ha salido publicado en todos lados, pero rápidamente me parece algunas cuestiones a tener en cuenta. Un papa joven, si se quiere, eso lo habíamos dicho, una variable a tener en cuenta, digamos. Se piensa en un papado largo, o se piensa en un papado, una transición corta, todo puede pasar, pero se eligió un papa joven, ¿no? Sí, 69 años, y tenemos que decir que Bergoglio cuando asumió tenía 76, o sea, bastante menos. El promedio de edad era un poquito arriba de los 70, o sea, era de los cardenales jóvenes. Claro. Nacido en Chicago, ciudad obrera, si se quiere, digamos, pero naturalizado peruano, con una actividad pastoral en Perú bastante larga, 18 años creo, ¿no? Sí, tuvo distintos periodos viviendo en Perú, con distintos cargos, con distintas funciones. Y otra cosa que habíamos mencionado, también un perfil pastoral. Sí, ¿no? Eso te digo, una actividad pastoral, digamos, sí, ¿no? Sí. Y de una congregación, si se quiere, digamos, también como Francisco, digamos. O sea, es agustino, ¿no? Sí. Y Francisco jesuita, digamos, que, bueno, también plantea una continuidad en ese sentido, digamos. No son de la misma, pero te quiero decir, bueno... Sí, marca una diferencia con lo que había sido la regla general de los papados, claro, que el papa venía de lo que se llama el clero secular, o sea, el clero diocesano. Sí. Tanto Francisco como León XIV ahora provienen de congregaciones religiosas, es decir, de sacerdotes que viven en comunidad, que tienen votos de obediencia, castidad, pobreza, con un carisma en especial. En este caso es distinto el agustino que el jesuita, pero sí, en ese sentido lo comparten, y no es habitual que dos papas vengan de órdenes religiosas. Después, por otro lado, tenemos la Iglesia de Estados Unidos, que vos lo habías mencionado. Habíamos hecho un repaso geopolítico, si se quiere, de Europa con cierta pérdida de feligreses, si se quiere una tendencia decreciente, Asia y África al revés. Estados Unidos, que llamativamente también, digamos, en una situación de mayor acercamiento. Sí, al menos de estabilidad y de una iglesia fuerte. Digamos, para lo que son... Ahora, también marcás polarizada. Polarizada, sí. Fuerte, pero polarizada, digamos, no todo es lo mismo. Digamos. Exacto, sí. Bueno, esto un poco lo dijimos creo que en el episodio pasado. La iglesia norteamericana es una iglesia, digamos, la comunidad católica en Estados Unidos es prácticamente el 25% de la población, y dentro de los países desarrollados es el país que, según las encuestas, la opinión pública norteamericana en mayor medida dice que Dios y la religión es una parte importante de su vida, algo que no sucede en los países desarrollados. Y dentro de las confesiones religiosas en Estados Unidos,
el catolicismo es una de las más importantes y como dijimos en el otro episodio, sobre todo la jerarquía eclesial norteamericana está muy polarizada por distintos sucesos, muy atravesada por la política, la discusión sobre el presidente Biden en ese momento, que era un presidente católico. Bueno, ahí iba, y apelando también a tu función de politólogo. Digo, tal vez Trump por eso también tenga un gabinete con una fuerte impronta católica. Sí, yo creo que... Por esa relación de la población también, digamos. Sí, esto es cuando ganó Trump, se habló de que el voto católico fue en gran medida al presidente Trump y no era algo tan habitual. En general, el voto católico iba a los presidentes demócratas. Trump ganó ese voto y armó un gabinete con muchos católicos en lugares muy relevantes. El vicepresidente es un católico practicante, el ministro de Trabajo, la ministra de Educación, el ministro de Salud, o sea, lugares importantes del gabinete Trump. Algunos analistas hablan de que es el gabinete con más católicos en la historia de Estados Unidos. De todos modos, no parece una buena noticia para Trump, ¿no? No. Creo que apostaba por el otro sector de esa polarización. A ver, trascendió mucho el video de Steve Bannon, ¿no? Que si bien ahora no está en la gestión Trump, es uno de los grandes, hacedores, claro, ideólogos, si se quiere. Sí, muy contundente, porque esto fue antes incluso del de la cumbre de conservadores que digamos, anda rotando por el mundo y que en Argentina también tiene mucha prédica, ¿no? Sí. Yo lo que creo, digamos, más allá que Trump le hubiese gustado más un papa de otra tendencia, me parece que Trump tuvo un lugar de un activismo político, de intervenir en la interna de la Iglesia Católica como nunca antes habíamos visto, ¿no? Esa foto, ese dibujo hecho por inteligencia artificial de él con las ropas de papa, diciendo cuál era su candidato. Con lo cual, Steve Bannon diciendo que Prevost era lo peor que nos podía pasar, toda esta cuestión, una intervención que, ya estamos como acostumbrados con Trump, pero no solía pasar, ¿no? Que intervinieran tan abiertamente en asuntos que sería de otro estado, tal vez. Sí. Y después el nombre que elige, ¿no? León XIV, que también te escuché, digamos, cuando vos elegís un nombre, digamos, ya es toda una hoja de ruta, si se quiere, ¿no? Sí, tal cual. Un camino a seguir. ¿Quién fue León XIII? Digamos, nos tenemos que remontar al siglo XIX, ¿no? Claro, León XIII, el último papa que tomó el nombre de León fue León XIII, a final del siglo XIX. Es recordado por muchas cosas, pero sobre todo por haber escrito lo que se llama la primera encíclica social de la Iglesia, que se llama Rerum Novarum, de 1891, que es la encíclica sobre la cuestión obrera. Y es una encíclica donde se inaugura tal vez la doctrina social de la Iglesia contemporánea, que obviamente retoma tradiciones de la Iglesia bimilenaria y del propio mensaje bíblico, pero en esa... A ver, es una encíclica que es interesante, ahora están todos releyéndola, claro, sí. Porque plantea la cuestión obrera y en una situación... Yo lo que creo que tal vez la clave para pensar hoy por qué León XIV toma ese nombre y qué sería leer hoy la Rerum Novarum es que el escenario es completamente distinto, ¿no? Porque fin del siglo XIX es una encíclica que cuestiona, por supuesto, el liberalismo despiadado y reconoce derecho a los obreros, derecho al descanso, a un salario digno, al ahorro, a la propiedad que tienen que tener los obreros. Se la conoce como una encíclica de la justicia social, claro, el rol del Estado. Muchos peronistas por ahora están... Claro, el Estado como garante de la prosperidad de los pobres y de los obreros, pero también es a mi criterio, principalmente, es una encíclica contraria al socialismo. O sea, claro, es una encíclica
que discute la lucha de clases, que discute la abolición de la propiedad privada, que discute el Estado socializando los medios de producción. Una tercera posición, un protoperonismo, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, pasaron muchas cosas de ese momento hasta ahora, ¿no? Lo estoy diciendo en chiste. Obviamente el peronismo toma de la doctrina social de la Iglesia su doctrina política. Lo interesante para mí es pensar qué rol tiene una encíclica que reivindica el lugar de los obreros cuando no existe la amenaza del socialismo, o por lo menos la amenaza del socialismo, o cómo se entendía la amenaza del socialismo para la Iglesia a fin del XIX, que sería hoy los derechos de los obreros en un contexto de inicio o de primer tercio del siglo XXI. Sí. Y para vos la elección del nombre, bueno, también te puede remontar a sus orígenes, si se quiere también, ¿no? A esa ciudad de Chicago, o te puede remontar, digamos, ¿por qué eligen hoy, traer hoy de León XIV, ¿no? Sí, bueno, obviamente tiene estas como múltiples identidades o múltiples filiaciones Prevost, ¿no? Porque, como dijimos, es un norteamericano, nacido en Chicago, pero de una familia migrante, hijo de una mujer española. Habló en español, ¿no? Habló en español, eso me pareció muy característico. Saludó a... No lo había hecho Francisco. No lo había hecho Francisco. Saludó a la diócesis peruana, o sea, no se refirió a Estados Unidos. Como que buscó en sus raíces más de... Sí, ahí a mí me surgen como dos cuestiones ahí. Una es que circuló, creo que hoy, una declaración, que no sé si hoy la diría de vuelta a Prevost, pero diciendo que él era peruano porque uno es de donde lleva el corazón, claro, no de donde nació, ¿no? Que obviamente como latinoamericanos nos sentimos, claro, orgullosos y con el pecho inflado por eso. Pero esa característica o esa declaración me parece que es muy propia de un rasgo de este tipo de cura, digamos, que es un misionero. Y el misionero tiene eso, ¿no? El misionero es aquel que deja su lugar para ir, claro, a otro lugar y adoptar toda la cultura o todo, digamos, a inculturarse para transmitir el evangelio a un otro lugar, ¿no? Y dejar sus orígenes de algún modo. Y me parece que esa característica está en esa declaración y está en recordar a la diócesis de Chiclayo en Perú. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, me parece que volviendo al conflicto Trump y al conflicto sobre la migración, reivindicar, hablar en castellano, sí, me parece significativo. Sí, toda una señal. Bueno, también el tema del Papa Francisco, digamos, él lo nombra también en las primeras palabras. Pasó muy poquito tiempo, ¿no? Saludo. Bueno, en el primer saludo y en la primera misa de hoy vuelve a reivindicar a Francisco, cosa que bueno, creo que reafirma esto que venimos hablando, sí, de la continuidad del legado de Francisco. No hay un... A ver, lo más lógico y natural, incluso en términos políticos, ¿no? Una nueva autoridad desconoce todo lo que pasó antes y empieza todo ahora, ¿no? Sí. Y incluso los papados, digo, hay como una breve señalamiento a reconocer a los anteriores, pero bueno, la historia empieza ahora y me parece que Prevost no ha hecho eso. Sí, aparte venimos de una situación anómala, si se quiere, la de los dos papas, ¿no? Entonces no podemos comparar con lo inmediatamente anterior. Sí, me parece que hay una búsqueda muy clara de inscribirse en reivindicar el legado de Francisco. Que esto no quiere decir que vaya a copiar todo, vale, que vaya a seguir todos los lineamientos, pero sí me parece que quiere al menos iniciar su papado en la senda de la continuidad. Sí. Y ahora con el diario del lunes, por supuesto, es más fácil armar toda una lógica, una teoría, pero escuché mucho de que en cierta medida Francisco organizó un poco, fue organizando este caminito de León XIV, ¿no? Digamos, bueno, si se quiere, de haber inducido que el sucesor sea él. Sí, bueno, esto creo que lo hablamos también en algún episodio pasado.
hay unas características muy propias de, digamos, del sí, es sistema cierto de como elección. lo fue nombrando y lo fue llevando, ¿no? Y aparecen vínculos. Hoy aparecieron también cuando compartieron una misa con Bergoglio en Buenos Aires, digamos, hay un camino, digamos, que de cierta complicidad, si se quiere, ¿no? Sí, como dijimos en otros episodios, Francisco eligió al 90% de los cardenales que participaron del cónclave, así que obviamente lo promovió y muy claramente en los últimos años a Presbot, digamos, lo nombró prefecto de un dicasterio muy importante, o sea, ministro de una cartera muy importante que es la que designa a los obispos del mundo, y también lo nombró cardenal en los últimos 2 años. Así que es claro que hay una promoción, ¿no? Fue promovido en esa carrera, digamos, eclesial por iniciativa del Papa Francisco, pero no fue el único, ¿no? Esto No, también, digo, obvio. ahora, seguramente Francisco, y esto lo hemos conversado, ha pensado en su sucesión y ha trabajado en su sucesión, y probablemente Presbot sería, digamos, un candidato posible, ¿no? No, y ahí seguramente han tenido un rol, no lo vamos a poder saber, pero, qué sé yo, algunas personas, digamos, y por ahí podemos hablar de otros argentinos, el caso de Tucho Fernández y demás, qué rol pueden haber tenido también en estos conciliábulos previos al cónclave, ¿no? Sí, bueno, eso nosotros habíamos mencionado también como 2 cardenales argentinos, tanto Tucho Fernández como Sandri, con perfiles distintos, que podían, bueno, o contener o acercar posiciones. Creo que, bueno, como todo esto lo hemos visto estos últimos 10 días, ¿no? Que desde el funeral del Papa Francisco, que comenzaron estas reuniones pre-cónclave y luego en el cónclave, bueno, las distintas formas de ir juntando voluntades para llegar a los 2/3 de los votos, ¿no? En términos políticos, el nuevo Papa tiene que armar ahora su gabinete, digamos, ¿no? Uh-huh. Su entorno más cercano, digamos, las personas con los lugares más relevantes. Eso lleva un tiempo, hay como una transición, digamos, es posible que empiece a correr algunos y sumar gente más afín, digamos, eso, ¿cómo es el proceso, digamos? Bueno, la Santa Sede es un estado monárquico, es una monarquía electiva, pero digamos, el Papa tiene toda la potestad de nombrar a quien quiere, remover a quien quiere, con lo cual todo eso puede pasar. Yo especulo que lo más lógico, lo que ha sucedido en otras transiciones, es que en principio continúen en los dicasterios los distintos prefectos que están en sus funciones. Ahí tal vez la primera novedad va a ser quién reemplaza a Presbot en el dicasterio para los obispos. O sea, hay cosas que tienen que ser inmediatas. Y hay algo que va a tener que ser relativamente pronto, y bueno, a ver, a quién designa va a ser seguramente, bueno, va a ser analizado e incluso sobreanalizado. Sí. Hay que ver si ese cambio se da solo ese o también hay más cambios. Y seguramente también, bueno, se verán los primeros pasos, digamos, y tal vez quedará para una próxima conversación, digamos, cómo repercuten en las distintas iglesias, digamos, por ejemplo, pienso en la iglesia argentina, ¿no? Uh-huh. Digamos, cómo eso, una vez que se estabilice esta situación y demás, cómo puede reacomodarse, ¿no? También, no solamente en el Vaticano, sino cómo las distintas iglesias se van acomodando, ¿no? Sí, ahí hay 2 o 3 cosas que decir. Primero, y para mí es la continuidad más importante que va a tener, y que lo dijo previamente, y todo hace pensar que va a ser así, entre León XIV y el Papa Francisco, es una concepción de iglesia sinodal. Que esto también lo habíamos mencionado, que tal vez es el principal legado del Papa Francisco, que es una iglesia menos centralizada y donde se escucha más a las iglesias particulares. Un camino en conjunto con las iglesias particulares. Entonces, en ese sentido, me parece que la iglesia argentina, digamos, va a tener un poco ese rol, que fue una iglesia o un episcopado
tallado por Francisco en estos 12 años, que acaba de renovar sus autoridades hace muy poco. No veo cambios ahí importantes que sucedan pronto, ¿no? De hecho, circuló un video hace poco, hoy, pues justo está reunida la Conferencia Episcopal de Argentina, mirando las noticias y todos festejando, aplaudiendo, vitoreando la elección de Prevost. Probablemente hubiese sido lo mismo si eligieran otro, pero estaban bastante entusiasmados, me parece. Y se imagina también un papa, tal vez por lo joven, por la edad y por algunas otras características, un papa viajero, ¿no? Un papa que recorra, digamos, distintos lugares. Es muy probable, digamos, los papas desde Pablo VI en adelante tienen en los viajes apostólicos casi un elemento característico. Uno ya en este mundo sería muy difícil imaginar un papa que no viaje, ¿no? Juan Pablo II viajó muchísimo, Benedicto también otro tanto y Francisco también. Pero como decís vos, la característica de ser un misionero, recorrió mucho, fue general supremo de la Orden de los Agustinos, con lo cual recorrió el mundo visitando las presencias de la congregación agustina que está en los 5 continentes. Y hoy también veía portales, vos ves los portales de noticias de todos los países de América Latina y hoy veía en Honduras. Hay una foto del padre Prevost cuando vino en tal momento, en Cuba. 2 parroquias que visitó, hoy en Buenos Aires, lo que decís vos. O sea, es alguien que conoce mucho América Latina, que recorrió los países. Así que es probable que continúe con esta característica. Sí. Y no se dio finalmente lo del sueño de los italianos, digamos, que también lo hemos mencionado, digamos, esa intención de volver, digamos, a recuperar el papado para un italiano, ¿no? Estaba en Parolín por ahí la expectativa de poder tenerlo, pero también lo dijimos, ese bloque mayoritario no era homogéneo, ¿no? Uh-huh. Sí, hay varias cosas que uno puede decir ahora. También como en un énfasis de continuar deseuropeizando el papado, ¿no? Como no solo Italia no recuperó el papado, sino tampoco Europa recuperó el papado. Eso me parece que también es sintomático. Y esto que decíamos de los curiales, y si bien Prevost es un miembro importante de la curia, es parte de la curia hace 2 años, no es un diplomático histórico, o no es como Parolín, que no se le conocía actividad pastoral, que solo había sido un funcionario diplomático del papado. Así que esas 2 cosas, digamos, van a tener que esperar un próximo cónclave. Sí. Los europeos, los italianos y los diplomáticos. Sí. Habrá que ver qué rol ha tenido ahí el de Bolonia, Zuppi, ¿no? Que algunos tenían alguna expectativa. Sí. Todos nos gustaría conocer cada una de las votaciones. No solo los resultados, sino quién votó a quién. Cómo se repartieron las tendencias. Exacto. Bueno, buenísimo, Nicolás. Muchas gracias por la conversación. Seguramente tendremos algún episodio, pues yo creo que va todavía, digamos, a cómo se vayan acomodando las cosas, va a haber muchas cuestiones para analizar sobre todo esto, cómo se acomodan sus hombres de confianza, las personas de confianza que va yo creo que armando el nuevo papa, ¿no? Y las primeras señales, tuvimos recién muy poco, los primeros discursos, el nombre que no es menor, pero digamos, Sí, yo creo que hay que prestar atención a algunas cosas que tiene que ir resolviendo, digamos, ¿no? No inmediatamente, pero el proceso del sínodo de la sinodalidad es un proceso que está abierto. De hecho, el Papa Francisco extendió el plazo, creo que son 2 años más. Entonces, ahí se va a jugar bastante sobre qué es lo que, digamos, en términos de qué concepción de iglesia va a tener. Si es una iglesia aperturista, mirando más hacia las periferias, hacia el caminar en conjunto con las iglesias particulares, o si va a retroceder o reforzar el centralismo, ¿no? Uh-huh. Eso creo que, porque ahí va a haber muchas tensiones, muchas resistencias. Creo que también, como hemos mencionado, llega como buscando cierta unidad, entonces hay que ver ahí en ese sentido cómo logra contener
a sectores que claramente estaban muy preocupados con un giro, digamos, más radicalizado, pero que también van a desconfiar de un papa que continúa con la línea de Bergoglio. Y una última pregunta. No sé si tuviste la posibilidad o hay alguna forma de medir o, digamos, tu percepción en torno a cuánta expectativa había, obviamente mirándolo con el prisma argentino, tal vez no sea el más objetivo porque, bueno, se trataba de la sucesión de Francisco, un papa, digamos, de Bergoglio, de un argentino. Pero a nivel global, si se quiere, va perdiendo expectativa, digamos, o no, o viste, digamos, se pudo percibir a nivel mundial que esta elección del nuevo papa tuvo a mucha gente expectante de qué pasaba con la iglesia, o es algo que por ahí se va dejando un poco, ya no tanto interés en saber qué pasa, digamos, como, no sé si tuviste la posibilidad. Es como difícil poder medirlo tan... Yo creo que sí, que, a ver, me parece que uno, a ver, ¿qué indicadores vamos a encontrar? Digo, sí. Uno ve las tapas de los principales portales de noticias del mundo y en todos es tapa del portal. Las agendas mediáticas están muy concentradas, por lo menos estos días, en la elección del Papa. Creo que la intervención de esto, de Trump, de los principales líderes del mundo, estando atentos, haciendo declaraciones, felicitando, buscando intervenir, me parece que es un elemento, sobre todo por algo que también habíamos conversado, que es un momento de reordenamiento internacional, ¿no? De reconstrucción de un orden internacional. El mundo está... Y en ese sentido, el papado adquiere un rol, me parece, más importante que en otro momento, porque, porque esto, el rol de Estados Unidos, la competencia con China, ¿qué otros líderes de Occidente pueden plantear algo distinto a la hegemonía norteamericana? Digo, claramente, esto que decimos de Presbot. Presbot es un norteamericano, pero claramente no es un trumpista, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién puede estar a la altura, tal vez, de un discurso en Occidente que pueda plantear un contrapeso, un contrapunto, un matiz, una diferencia? Porque, bueno, Occidente se autopercibió como cristiano, ¿no? Claro. Entonces, me parece que no es menor en ese sentido. Y después, me parece que hay otros elementos que son interesantes, que es esta política ritualizada que sigue atrapando, ¿no? Más allá de nuestro folclore, si Bergoglio iba en subte, tomaba mate o era hincha de San Lorenzo, pero me parece el atractivo de esta elección ritualizada, de todos mirando la chimenea, el color del humo, el balcón, el nombre. La necesidad de las 2/3 partes. Digo, me parece que eso sigue generando atractivo. Digamos, lo viejo funciona, como hay algo como que sigue generando un atractivo, una estética vinculada a la rosca o a esta lucha de poder que al ser ritualizada nos atrapa, porque también hemos perdido tanto simbología. O sea, la política, por lo menos en Occidente y la nuestra, la Argentina, se fue también tan como desacralizando, perdiendo todo atractivo, toda ilusión, toda que cuando hay tanto... Generando apatía, generando apatía y todo como... No digo que no la tenga, y creo que los 3 episodios muestran que nosotros venimos señalando que hay relaciones de fuerza, de poder, ambiciones y todo, pero todo atravesado de creencias, de ritos, de ilusiones, y que van tramando una estética en cómo se da esa elección que genera atractivo, me parece. Eso es mi impresión, tal vez. Pero, y me pasa, digo, justo que yo estoy como hablando de esto, que esos amigos que no tienen ninguna cercanía con la iglesia, con el tema,
Bueno, lo hablamos la otra vez con la película Cónclave. Bueno, genera como algo entre el exotismo y bueno, que creo que sigue generando atractivo. Qué frase, ¿no? Y lindo para cerrar la conversación de lo viejo funciona, digo, a propósito para lo que lo están mirando de la serie El Eternauta, que ya lo está viendo mucha gente en el mundo, pero bueno, hay como esa frase empieza a dar vuelta de distintos ámbitos, ¿no? Claro, sí. Me parece que queda sembrando ahí algo. Sí, y creo que en ese sentido también uno puede pensar, voy a hacer una asociación libre, pero ciertos rasgos tal vez tradicionales o conservadores que pueda tener Prevost vinculan a elementos que no necesariamente sean reaccionarios, ¿no? Prevost viene de una iglesia, o su actividad pastoral fue en Perú, en la iglesia peruana. Es una iglesia conservadora, pero una iglesia latinoamericana con un vínculo muy cercano a los sectores populares, a los humildes. La iglesia latinoamericana de alguna manera es la que forja la opción preferencial por los pobres, la opción por los pobres, pero que no deja de tener un rasgo conservador tal vez. Entonces, hay como un conservadurismo de volver a ciertas tradiciones de la iglesia latinoamericana que están ancladas en unas raíces evangélicas. Sí. Esto también para tener en cuenta cosas que se van señalando, que Prevost fue obispo de Chiclayo. Chiclayo no es una ciudad cosmopolita como era Buenos Aires. Entonces, tal vez ciertos rasgos... No es Lima. No es Lima ni es Buenos Aires, ¿no? Entonces, me parece que hay un desafío, que incluso ciertos sectores conservadores, tal vez no los ultra tradicionalistas, pero ciertas fracciones conservadoras de la iglesia que ven en Prevost un sacerdote de una iglesia conservadora que quiere volver a esto o va a continuar la senda de la opción por los pobres, de la opción por los descartados, de un compromiso social de la iglesia, sin necesariamente adherir a las agendas más progresistas liberales, ¿no? Sí. Como que es algo... Liberales en el sentido woke, si se quiere. Sí, un poco como circulan, o progres, en ese sentido. O que no va a ser un elemento principal. No va a ser una especulación. Es una especulación, ¿no? Tal vez nos sorprende, ¿no? Son cuestiones que hay que ver. También hay otra cosa. Sí, pero un poco lo que hablábamos hoy, si uno de los desafíos es mantener cierto equilibrio y si fue como una prenda de unidad en algún punto, uno imagina lo que estás diciendo. ¿No? También a veces como sobreanalizamos con la trayectoria hasta llegar, ¿no? También hay que ver qué es lo que puede hacer. Y qué... También a Francisco se lo juzgó con sobre todo desde Argentina, que lo teníamos cercano, se lo juzgó con ojos del pasado, si se quiere, ¿no? Y tal vez, no... Sí, incluso en el mismo papado de Francisco, uno puede encontrar hitos que lo llevaron a tomar decisiones a veces más audaces y a veces más conservadoras. Entonces también hay que ver qué desafíos encuentra León XIV cuando quiera llevar adelante por lo menos su hoja de ruta. Porque aún siendo un monarca absolutista... No significa que no tenga ningún condicionante. Que no tenga ningún condicionante y que no haya relaciones de poder a las que tenga que tener en cuenta, que le generen resistencia. Lo estamos viendo con Trump, ¿no? Lo que quiere hacer y lo que puede. Lo que puede, claro. Entonces, que son contrapesos distintos a una democracia como las conocemos nosotros, pero que no deja, que no por tener que ir a elecciones cada 2 años, no significa que no tenga contrapesos. Exactamente.